y socio líder del área de negociación y solución de conflictos del estudio Puga Ortiz Abogado. Destaca como negociación en representación de empresas y su labor como asesor de ejecutivos en transacciones complejas. Dejo con ustedes entonces a don Cristian Sayet. Buenos días. ¿Me oyen bien? No. Esperar que la tecnología nos apoye. Ahora sí. Ahí está. Ahí deberá estar mejor. Aquí la presentación. Y aquí está la presentación. Perfecto. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, antes que nada, darle muchas gracias al presidente, don Juan Carlos, que amablemente me invitó a conversar con ustedes esta mañana. Tuvimos una larga reunión en su oficina para ver cómo enfocábamos esta presentación y él hizo un excelente resumen de la situación actual con el proyecto de reforma laboral. Creo que hay poco más que agregar al respecto de las palabras del presidente, solamente comentar con mayor profundidad que la judicialización es incertidumbre pura, la judicialización de la reforma laboral. La Corte Suprema, en la cuarta sala, que es la que ve los temas laborales, últimamente se ha inclinado en forma clara y bastante contundente en favor de proteger en forma tal vez muy profunda también los derechos de los trabajadores. Ustedes saben que en febrero sacó un fallo que es bastante sorprendente, que señala que la huelga puede practicarse y llevarse a efecto en cualquier momento, no es necesario ni siquiera que haya un proceso de negociación colectiva. Entonces, la visión no es optimista respecto a lo que pueda pasar con la Corte Suprema. También agregar a las palabras del presidente que la Inspección del Trabajo, la Dirección del Trabajo va a jugar un rol importante a través de sus dictámenes, que ya los tiene preparados. Estuve con personas relacionadas con la Dirección del Trabajo, entonces el escenario es complejo. Desde el punto de vista legal, y ya me voy a pasar a lo que viene hoy, pero solamente comentarles que desde el punto de vista legal lo que a todos nos interesa es certidumbre. Cuando la ley es confusa y cuando la ley queda como que hoy coja, difícil de entender, la verdad es que no nos queda otra que, y cuando tenemos una Corte Suprema y una Dirección del Trabajo que depende del Ejecutivo, bueno, no nos queda otra más que buscar, como decía Juan Carlos, buscar qué tipo de mecanismos tenemos para efectos de lograr negociaciones al interior de la compañía y negociaciones colectivas que sean más exitosas. Entonces, ¿de qué trata esta presentación? Bueno, negociar es parte fundamental de nuestras vidas. ¿Qué cantidad del tiempo en que ustedes trabajan pasan negociando? ¿Qué cantidad de tiempo? ¿Más del 50%? ¿Más del 60%? Estamos permanentemente negociando. Y las relaciones laborales son una constante negociación, o así al menos debieran ser. La relación entre el trabajador y el ejecutivo, la relación entre el colectivo, que es a través de los dirigentes sindicales, con la gerencia de la compañía. Entonces, uno de los supuestos de esta presentación es la ausencia de la confianza en Chile. Entonces, por eso la titulo Confianza como una herramienta para pasar de la confrontación, del conflicto, hacia la cooperación en las negociaciones colectivas. Confianza y negociación entonces tiene que ver con estas dos definiciones. En el fondo, la confianza es la capacidad que tengo por optar a cooperar con otro a pesar de que no tengo certeza de que él va a cooperar conmigo. Es una expectativa de que las partes van a actuar en forma benéfica a través del tiempo y no en forma confrontacional. Es una hipótesis en realidad de la conducta de la otra parte. Yo tengo una hipótesis, una suposición de que el otro va a actuar cuidando mis intereses. Entonces,
La confianza es la base de la cooperación y se da a 3 niveles. Primero, el nivel interpersonal, la confianza entre personas que se conocen o no se conocen. La confianza a nivel institucional, por ejemplo, en las organizaciones, bancos, partidos políticos, la empresa. Y a nivel sistémica, que tiene que ver con la continuidad del orden social, el orden moral de un país. Me quiero detener, en Chile la confianza interpersonal siempre ha sido baja y antes, hasta hace poco, estoy hablando de 2, 3 años, la institucional era alta. Confiábamos en nuestras instituciones, en nuestros partidos políticos, en la empresa, y hoy en día todo eso ha bajado mucho. No hay confianza en el gobierno, no hay confianza en el Poder Judicial, no hay confianza en la Iglesia, no hay confianza en los partidos políticos. O sea, la ausencia de confianza a nivel institucional impacta derechamente a la empresa, que es una de los líderes, de los pilares del crecimiento económico. Y la confianza sistémica también hoy está en duda por los diversos escándalos que hemos tenido que padecer en el último tiempo a nivel institucional, como son los escándalos políticos y algunos escándalos empresariales que han golpeado fuertemente. Bueno, pero este parece ser un mensaje sumamente negativo, pero ¿en qué confiamos? En las motivaciones de la gente, en su habilidad y su competencia y en su capacidad para cumplir lo acordado. Esa es la confianza. Pero la confianza en Chile es baja, es tremendamente baja. Y aquí les pido atención con algunas cifras. Solo un 12% de personas como las que estamos acá cree que se puede confiar en la mayoría de las personas. Solo un 12%. Chile está dentro del 30% más desconfiado del mundo. Chile, medido a través de sus ejecutivos y sus personas, es el país más desconfiado de la OCDE, el más desconfiado de los 38 o 40 países que conforman la OCDE. Y por último, un 88% confía en su familia y solo un 4% confía en las personas que no conoce. O sea, la desconfianza está instalada en nuestro país. Estas son estadísticas del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Entonces, no, aquí está Chile. Tal vez no se alcanza a ver en todos los países del mundo. Generalmente los Países Bajos, los países escandinavos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, están acá en los máximos niveles de confianza frente a la pregunta: ¿se puede confiar en la mayoría de la gente? Y Chile está acá, bien atrás. ¿Cómo aumenta esto? Aumenta de esta manera. En 1990 teníamos un 22% de confianza, que era bajo, pero ya en 2006 bajó a 12,4 y la última encuesta del Centro de Políticas Públicas también nos situaba en 12,4. Hoy hablaba en días recientes con Ignacio Irarrázaval, que el director me decía que esto estaba bajando muchísimo. Entonces, si desconfiar es la tónica hoy, ¿por qué es necesario confiar? Es bastante evidente, pero confiar hace que las personas se comuniquen más fácilmente. La confianza permite hacer efectivas las decisiones, la toma de decisiones, y también facilita los éxitos comunes de las partes. Entonces, es la base de la negociación. Hay 2 pilares fundamentales en las negociaciones. Uno es que las partes logren un nivel de confianza lo suficientemente alto como para dejar que los acuerdos sean cumplidos en el futuro. Si yo no confío en la otra parte no confía en mí, ¿cómo va a ser esa negociación? Va a ser una negociación confrontacional, desde luego. Va a ser difícil pensar que la otra parte va a cumplir sus acuerdos, porque yo no confío en ella. Entonces la construcción de confianza en las negociaciones pasa a ser clave. Y la segunda, que hemos estudiado a fondo en el Centro de Negociación, el cual dirijo en la Universidad Católica, es que la improvisación es parte muy negativa de un proceso de negociación, y los chilenos, bueno, somos campeones mundiales de la improvisación. La preparación es
escasa en los procesos de negociación colectiva y en general en los procesos de negociación. A mí me toca participar asesorando varias negociaciones colectivas, negociaciones comerciales como pactos de accionistas, incorporaciones de empresas, y una de las cosas que noto con mayor preocupación es precisamente la falta de preparación de los ejecutivos, de los profesionales que intervienen en esas negociaciones. Y yo diría que la base de una negociación exitosa es la adecuada preparación. Después de la confianza, la preparación exhaustiva. Prepararse, prepararse, prepararse. Abraham Lincoln, presidente muy importante de la historia de Estados Unidos, decía que cuando él se prepara para negociar con una persona, pasa 2/3 del tiempo pensando en la otra persona, en lo que va a hacer y lo que va a decir, y solo 1/3 del tiempo pensando en él y en lo que él iba a decir. O sea, en un proceso de preparación de negociación, entonces pasa a ser muy importante estimar, anticipar lo que la otra parte va a hacer. Y esa estimación, esa anticipación se hace antes, no se hace durante. En el centro de negociación de la universidad nos damos cuenta de esa falta de preparación. Hicimos una encuesta a muchos profesionales y ejecutivos, más de 1.500, y poníamos varias razones por las cuales fracasaban o no generaban valor en el resultado de sus negociaciones colectivas. Y más de 3/4 partes, más del 75%, decía que habían fracasado o no habían logrado tener una negociación exitosa por falta de preparación. Y yo tengo una máxima al respecto, una idea, un tip que les puedo dejar, es por cada minuto de negociación, a lo menos uno de preparación. O sea, si mi proceso de negociación comercial, o especialmente un proceso de negociación colectiva que yo quiero llevar adelante en forma exitosa, yo debería ocupar tanto tiempo como en negociar como en preparar. Soy un convencido, y eso lo veo en el desarrollo profesional que tengo, en mi estudio jurídico, en Puga Ortiz, que la preparación es la clave del éxito en las negociaciones. Si uno prepara bien la negociación, es más fácil también generar confianza. Si la otra parte, ya sea un dirigente sindical o un profesional, un ejecutivo de otra empresa, ve que yo estoy preparado, hay dos ventajas. Naturalmente voy a generar más confianza en él, y al mismo tiempo voy a generar poder en esa mesa de negociación. Uno de los factores clave del desarrollo de poder, más que la autoridad, que muchas veces uno piensa que es el factor clave, es precisamente la preparación exhaustiva. Bien, entonces vemos que los dos pilares básicos de una negociación exitosa son la generación de confianza y la preparación exhaustiva. Y en este contexto quiero señalar el por qué fracasan las negociaciones. Ya he dado dos pistas, dos ideas, dos supuestos por los cuales fracasan las negociaciones colectivas, y aquí voy a hacer una bajada de esos pilares fundamentales que hacen que las negociaciones sean más confrontacionales, más difíciles. ¿Por qué fracasan las negociaciones colectivas? Mi experiencia me dice que son varios los factores. Desde luego, algunos encargados de relaciones laborales que estén aquí sabrán muchos más detalles técnicos respecto de por qué fracasan. Pero mi experiencia profesional y los estudios que tengo a través de la universidad me dicen que uno de los aspectos claves por los cuales fracasan estas negociaciones por los rangos de negociación que son muy extremos. En el proceso de preparación de una negociación colectiva, una de las claves, más que el Excel y el presupuesto global que yo tengo para esa negociación colectiva, es cómo yo, a través de los distintos ítems de ese contrato colectivo, yo me movilizo. Y la forma de movilizarse, más que hacer que la Excel coincida, es ver cuáles son mis rangos de negociación para cada punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no se estiman, no se desarrollan, no se preparan adecuadamente esos rangos de negociación? Típicos rangos de negociación: el sindicato pide un aumento real de X%, un 15%, un 20%. Bueno, ¿cuál es la respuesta de la empresa? La tendencia natural es a responder 0 a todo. ¿Por qué? Porque si se me pasan por el tejo muy encima, bueno, lo natural es que yo piense que voy a llegar a un punto intermedio si es que yo contesto algo muy bajo o 0.
¿Cómo es una negociación en que uno parte en 15 y el otro en 0? Que uno parte en un bono de término de conflicto de 1 millón y el otro responde 100 o 0. Es una negociación confrontacional. Ya está el primer paso para una negociación confrontacional. Entonces, los rangos de negociación no se cruzan y generan el primer efecto que no buscamos en una negociación y que es el pilar fundamental de la generación de valor, que es desconfianza. Se genera ese ambiente confrontacional, hay mucho desgaste en el proceso de negociación colectiva, en las reuniones se desgastan mucho las partes para lograr, intentar acercar esos rangos de negociación. Y por último, se pierde tiempo. ¿Por qué? Porque son demasiadas esas reuniones que hay que generar para lograr acortar la brecha. Entonces, ¿cuál podría ser la idea al respecto? El rango de negociación tiene un punto de partida, un punto objetivo y un punto de retirada. El punto de retirada es, más allá de esto no puedo dar. Entonces, es invitar a las partes a generar rangos de negociación que sean más realistas. Como les decía, una sugerencia es que para cada punto del contrato se pueda hacer un rango de negociación que coincida con ese presupuesto, el presupuesto de la empresa. Porque la primera oferta no debiera ser tal que resulte ridícula o sea rechazada de plano. Entonces, la clave para establecer esos rangos de negociación, nuestros puntos de partida, es precisamente criterios de legitimidad. ¿Cuáles son los criterios de legitimidad que van a señalar que la negociación se está dando por un carril precisamente legítimo? Son precios de mercado, estudios de remuneraciones, otros contratos colectivos que sean similares en la industria. En el fondo son criterios de justicia que sean incontrastables. ¿Y dónde se generan esos criterios de justicia? En la preparación exhaustiva de la negociación. Entonces, dejamos con claridad que el primer obstáculo a superar para llegar de la confrontación a la cooperación es que ambas partes entiendan que los rangos de negociación extremos no sirven para nada, solamente generan desconfianza y confrontación. Me ha tocado representar a empresas y sorprender al sindicato respondiendo no a todo, no respondiendo que 0 a todo, sino respondiendo algunas cosas razonables. Porque si yo respondo algo razonable en vez de responder 0 a todo, ¿qué es lo que le estoy diciendo a la otra parte? Le estoy diciendo que se equivocó y que quiero entrar en un proceso de negociación colectiva que no sea tan conflictivo. Naturalmente esto hay que analizarlo caso a caso, empresa por empresa, negociación por negociación. Esa es una idea para que le demos vuelta. No contestar a todo que no. El segundo aspecto que hace que las negociaciones colectivas fracasen es el descuido de la relación. ¿Por qué? Porque genera nuevamente desconfianza. El resultado de una negociación se mide por dos variables. Ayer me preguntaba un periodista, la segunda, ¿cómo mido el éxito de la relación? El éxito de una negociación. Entonces, yo lo mido por resultado. ¿Qué obtuve? ¿Qué dejé en la mesa de negociación? Pero principalmente se debiera medir por el efecto en la relación. Uno busca relación y resultado, y a veces la relación, el construir una relación potente, constructiva con la otra parte es más importante que el resultado. ¿Cuántas veces no sacrificamos resultado hoy precisamente porque entendemos que construir la relación va a ser mucho más importante? O sea, el resultado que yo busco es precisamente construir una relación sana entre las dos partes. Y aquí viene el trabajo de la gerencia general, la gerencia de recursos humanos, los encargados de relaciones laborales, de construir relaciones en el largo plazo. Porque muchas veces, y especialmente en un contexto de negociación colectiva, como las personas están buscando ese resultado, ese dinero, olvidan que van a trabajar por mucho tiempo juntas y que el ganar-perder puede ser tal vez un pronóstico de que las próximas negociaciones colectivas van a seguir siendo ganar-perder. Entonces, el cuidado de la relación es clave, lo decía el presidente.
Hoy, más que nunca, hay que buscar el acercamiento al trabajador y a los trabajadores como un colectivo representados por sus dirigentes. No es sano que el dirigente sindical o ese trabajador sea recibido cada 2 meses, 3 meses, que no se escuchen sus inquietudes. La gente necesita ser escuchada. Y escuchar es de muy bajo costo. Escuchar al dirigente sindical, escuchar a ese trabajador. Hay 3 razones por las cuales debemos escuchar, no solo negociando colectivamente, sino en cualquier negociación. Hay 3 razones. Si yo no escucho, no entiendo. Entonces, escuchar para entender. La segunda razón por la cual yo debo escuchar es porque si entiendo, la otra parte va a sentir que yo empatizo con ella, que me estoy poniendo en su zapato, que estoy considerando lo que él me está diciendo. Y si yo entiendo a la otra parte y la otra parte, ese dirigente sindical, se siente escuchado y siente que yo empaticé con él, ¿qué probabilidades hay que él me escuche a mí? ¿Son altas, medias o bajas? Son altísimas. Entonces el escuchar es clave. Ustedes dirán, Cristian no está diciendo nada novedoso. Es que sí estoy diciendo algo novedoso porque la gente no escucha. Y por eso las negociaciones colectivas se transforman en confrontacionales. ¿Y por qué escuchar? Por las 3 razones que les acabo de decir. Por algo Dios nos dio 2 orejas y una sola boca, para que escuchemos al menos el doble de lo que hablamos. Y el escuchar genera relaciones de largo plazo, porque yo entiendo a la otra parte y la otra parte se siente entendida. Es muy difícil que si yo escucho no me escuchen a mí. Y si me escuchan a mí, me entienden. Las relaciones laborales al interior de la compañía deben darse en un contexto continuo. Por eso decía hace unos minutos que no es sano intentar construir relaciones de confianza y relaciones de largo plazo cuando falta un mes para la negociación colectiva. Porque los dirigentes sindicales no son tontos y se dan cuenta que yo estoy tratando de construir una base para sacar esa negociación colectiva adelante. Lo que ellos esperan es la construcción de relaciones de largo plazo. Tercera, la demonización de las partes. La demonización de las partes consiste en lo siguiente. Consiste en las típicas frases que no ayudan y no construyen en nada. La empresa conspira con los trabajadores y el sindicato quiere destruir a la empresa. Estas no son frases que yo inventé, están en la encuesta laboral, la ECLA, no sé si algunos han leído la ECLA. Yo les sugiero a los que están a cargo de relaciones laborales, los que están próximos a una negociación colectiva, escuchen y al mismo tiempo se informen. Y la ECLA es una forma de medición de las relaciones laborales en Chile muy potente. Bueno, esto es la típica respuesta de un dirigente, de un trabajador en un proceso de negociación colectiva. La demonización de la empresa y a su vez no tenemos que hacernos los tontos con esto. Muchos de nosotros pensamos que el sindicato quiere destruir a la empresa y como decía el presidente, esto debe cambiar. En el contexto de una reforma laboral como la que tenemos, si no cambiamos, no vamos a tener éxito en las negociaciones colectivas. Porque esta reforma laboral va incluso a empoderar más a los trabajadores porque habiendo sentencias de la Corte Suprema que aclaren el problema de la titularidad sindical, va a ser muy difícil sacarse ese pillo de encima. Lo segundo es que en este contexto de frases de este tipo que reflejan el pensamiento de las personas, las partes caen presa de sus prejuicios, de sus suposiciones, de sus supuestos y se olvidan de que deben trabajar juntos. ¿Por qué? Porque se atribuyen malas intenciones y ahí empieza el espiral de la confrontación. Si yo creo que el otro quiere hacerme daño, no confío en él. Y si yo no confío en él, él no va a confiar en mí. Y al final, en muchos procesos de negociación colectiva en los que me toca tratar de pasar de la confrontación a la cooperación, es muy difícil porque al existir ausencia de confianza entre ambas partes, lo que ocurre al final es que
se cae en una especie de espiral de confrontación en que al final, más que buscar calidad en la relación y en el resultado, uno busca hacer daño a la otra parte. Bueno, quiero hacer un paréntesis. No todas las negociaciones colectivas son así, no todas las negociaciones comerciales son así. Yo estoy hablando de las difíciles, las conflictivas, las confrontacionales, en cómo debemos pasar de la cooperación a la confrontación. Aquí tengo algún dato de la encuesta laboral de Chile. En la última decía que más de un 65% de los trabajadores piensa que en su última negociación colectiva la empresa fue un obstáculo e incluso que presionó a los dirigentes sindicales. O sea, 2/3 piensan eso. ¿Cómo cambiar entonces ese supuesto, esa sensación que queda en los trabajadores respecto a la última negociación colectiva que tuvieron? Son 2/3 los que dicen eso. Y aquí viene un desafío para ejecutivos, gerentes, que es en el proceso de preparación de la negociación pensar con la mente de la otra parte. ¿Qué significa pensar con la mente del otro? Significa mirar el mundo como lo mira esa persona, cómo lo mira ese dirigente sindical, cómo lo mira ese tesorero, cómo lo mira mi contraparte con la cual voy a negociar un pacto de accionistas o un contrato muy importante a largo plazo. Pensar con la mente del otro no es simplemente ponerse los zapatos de la otra parte. Este es un proceso de abstracción que tiene que ver con desunir, desatar el juicio que yo tengo de la otra persona. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno prepara una negociación, especialmente una negociación colectiva, cuando yo invito a ese gerente, ese ejecutivo, a pensar con la mente de la otra parte, tratamos de estimar qué es lo que va a pedir. Si uno estima lo que va a pedir poniéndose en los zapatos de la otra parte, lo que ocurre es que inmediatamente y automáticamente aparece ese juicio crítico. ¿Cómo me va a pedir eso? Eso no lo puede pedir. ¿Por qué? Porque es absolutamente imposible para la empresa. Es ahí cuando ya no funcionó esa actitud de desprendimiento. Porque lo que uno precisamente debe hacer es pensar como el otro piensa. Si pensar como yo pienso no me sirve a mí de nada. Lo que tengo que hacer es mirar cómo mira el mundo la otra parte. El problema no pasa por la confrontación propiamente tal en el resultado. Pasa por cómo la otra parte mira el mundo. Y hacer ese proceso de abstracción es muy difícil. Decirlo acá es fácil, pero llevarlo a la práctica en un proceso de preparación de la negociación es tremendamente complejo. Este es un desafío para ejecutivos y gerentes, para empresarios, emprendedores. ¿Cómo piensa el otro? Y cuando se produce ese proceso de abstracción de cómo está pensando el otro, ¿qué tiene de razón en eso? ¿Qué hay de justicia en lo que él va a pensar y cómo él se va a movilizar en la negociación? Entonces, para redondear, este problema de confianza, este problema de ausencia de preparación de las negociaciones, ¿cómo se soluciona? Primero, cultivar la confianza. ¿Qué significa cultivar la confianza? Primero, sin confianza es difícil generar valor. Entonces, la relación con el sindicato, la relación con el sindicato debe ser parte del proceso de aprendizaje y de generación de valor al interior de la compañía, especialmente en tiempos de confrontación como el actual. Lo segundo es preparación, preparación, preparación. En general no me voy a cansar de repetir a clientes, a ejecutivos, a alumnos que en la preparación está la clave del éxito de la negociación. Y pensar estratégicamente, pensamiento estratégico como clave del proceso de preparación, entrenándome en tener la capacidad de tener una mirada desprejuiciada de la otra parte, de ese dirigente sindical. Como les decía, encuestas de negociación de la universidad, del centro de negociación de la universidad, decían que 3/4 partes de ejecutivos y empresarios como ustedes decían que fracasaron en su última negociación por falta de preparación.
Tercero, educación. Aquí creo que viene una premisa clave. El desarrollo de habilidades de negociación no es obra de la improvisación, es obra de la educación. Incentivar la preparación y la discusión en torno a criterios objetivos y generar un lenguaje común. Esto facilita acuerdos y ayuda a evitar errores típicos que cometemos en la negociación colectiva, como generar rangos de negociación extrema. ¿A qué me refiero con capacitación? Me ha tocado desde hace un par de años en que muchos ejecutivos y gerentes generales han visto que se genera un ambiente laboral muy confrontacional. Han visto en la educación de los dirigentes sindicales e incluso de las bases de qué es un proceso de negociación colectiva, cómo se leen los estados financieros de una compañía y, al final de cuentas, cómo se negocia. Y me ha tocado participar, he sido invitado a talleres, miren qué interesante, en talleres de negociación en que participan tanto dirigentes sindicales como ejecutivos de la compañía. Ustedes dirán, pero Cristian, esto es muy difícil, es muy complejo, porque la desconfianza es muy potente. Bueno, ahí está la labor del Ejecutivo de convencer a esos dirigentes sindicales que se capaciten en conjunto con ejecutivos de la compañía en negociación colectiva. Tuve con Falabella un proceso realmente interesante de capacitación de ejecutivos y de dirigentes sindicales en talleres de negociación, en los cuales, ¿qué es lo que se obtenía como resultado? Primero, un clima de generación de confianza. Naturalmente las partes llegaban y estaban todos sentados, unos por acá y otros por allá. Pero en la medida en que se explicaban los conceptos básicos de una negociación colectiva y las partes podían intervenir en juegos de roles, en análisis de casos, inmediatamente se empezaba a generar confianza. ¿Y qué es lo que ocurría después de estos talleres? Ocurría que la gente tenía un lenguaje común, que es clave en una negociación. Saber distinguir intereses de posiciones, saber lo que es un rango de negociación, su punto de partida, objetivo, su punto de retirada, saber lo que son los criterios de legitimidad. Ayudó mucho, y no solo en Falabella, lo he trabajado con varias empresas, incluso con más de alguna empresa de Asimet, que no está, creo, hoy presente aquí. Entonces, negociando colectivamente. ¿Cómo negociar colectivamente? Algunos supuestos y algunas propuestas. Primero, saber dónde están las dificultades y prepararse para enfrentarlas es el primer paso, es la primera piedra angular, basal, para ese proceso de negociación colectiva. Y, como comentamos, existen errores fundamentales. Yo hablé de los 3 más importantes, acá los voy a desmenuzar un poco. El primer gran error es tomar los problemas planteados en la negociación como cosas personales. En negociación se dice, es clave separar a la persona del problema. Yo en una negociación busco la solución de un conflicto. Ese es el problema, no la persona. Sin picarse. Aunque naturalmente es difícil desprenderse del prejuicio que uno tiene de la persona, no hay que olvidar que la persona se trata con técnicas más bien emocionales, psicológicas, y el problema se trata con criterios objetivos, con criterios de legitimidad respecto de la solución del mismo. Lo segundo es la reticencia a establecer claramente lo que quiero. Es bueno decir lo que quiero y por qué lo quiero, y aceptar un no muy rápido. Esa es la segunda estrategia que debemos tomar al abordar una negociación colectiva, la falta de preparación, que ya la he dicho varias veces, y acá hay una muy importante, la falta de flexibilidad. La falta de flexibilidad es bien común en nosotros. Es bien común en procesos de negociación colectiva. La flexibilidad es la adaptabilidad. Al final de cuentas, yo lo que persigo es satisfacer un interés.
Y hay muchas formas de satisfacer un interés. Entonces, se necesitan ejecutivos, empresarios, emprendedores que sean flexibles a la hora de poder plantear un proceso de negociación colectiva. Y al negociar de manera emocional o tomarlo todo personalmente, hay que dejar ese componente emocional de lado y, como decía hace un minuto, no confundir a la persona con el problema. Si yo negocio emocionalmente, ambas partes quedan en desventaja en el proceso de negociación, especialmente si yo soy el que no soy capaz de controlar mis emociones. Si solo nos concentramos en cuánto nos molesta la otra parte, si solo nos concentramos en qué es lo que dice mal, no vamos a poder observar la situación de una manera clara y descubrir posibles opciones de solución. Si la clave en una negociación colectiva es buscar opciones de solución dentro de la mesa de negociación. Y para eso debo dejar de lado el pensar qué me molesta y qué hay de mal en lo que dice él. Respecto de no pedir lo que yo realmente quiero y aceptar un no de la otra parte fácilmente, tiene que ver con que muchos de los errores en las negociaciones colectivas vienen de la forma en que aprendimos a comportarnos en el mundo. Pensamos que un conflicto, al evadirlo, el dirigente de aquellas bases lo va a pasar por alto, y no lo va a pasar por alto. Si yo evado, hay varias estrategias de negociación frente a un conflicto en la negociación colectiva. Una es cooperar, el win-win. Otra es competir, que es el ganar-perder. Otra es acomodarse y decir rápidamente ok, con tal de fortalecer las relaciones. Y una cuarta es evadir. Evadir puntos que pueden ser centrales después en el desarrollo de las relaciones laborales o incluso en la propia negociación colectiva es un muy mal consejero. A veces pensamos, mira, si evado esto, probablemente no se van a dar cuenta. No, ellos sí que se llevan preparando mucho tiempo y no quieren evadir ningún punto. Comentábamos que muchas propuestas en general son rechazadas por lo que evitamos decir lo que queremos y hacia dónde apuntamos. En negociación, cultivar confianza es también decir por qué uno quiere las cosas que está pidiendo. Entonces es importante pedir a la otra parte que me diga por qué quiere lo que quiere, porque el pliego, el proyecto de contrato, son puras posiciones. Quiero esto, un aumento de esto, la colación, la movilización, son puros qué. En la mesa de negociación las partes llegan con qués, posiciones. La habilidad de las personas que negocian es preguntar ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad que se trata de satisfacer a través de esa petición concreta? Entonces, en el mundo laboral estamos acostumbrados a recibir un no y dejar de buscar soluciones creativas. Pedir lo que necesitamos de manera segura y con confianza, sabiendo que siempre ese no puede transformarse eventualmente en un sí. La clave para ir de la confrontación a la cooperación es primero la confianza, generar confianza. Segundo, como decíamos, es no demonizar a la otra parte. Tercero, desprenderse de esos prejuicios que yo tengo con la otra parte. Si yo puedo generar esas estrategias, eventualmente la otra parte puede decirme un sí, porque yo lo escuché atentamente y al escucharlo atentamente generé confianza. Y esta falta de preparación tiene que ver como gran error con la falta de conocimientos sobre una determinada situación, porque, como decíamos, la falta de preparación es un camino muy rápido y muy eficiente para ir al fracaso en una negociación colectiva. ¿Por qué? Porque le doy a la otra parte una ventaja importante
y disminuyo la credibilidad. ¿Cuántas veces no me toca asistir a reuniones en las cuales el encargado de recursos humanos de la compañía o el gerente general me dicen, bueno, Cristian, aquí está la hoja Excel, esto es lo que el presupuesto de la empresa no. ¿Sí? El presupuesto de la empresa para esa negociación colectiva es sumamente importante, pero ¿qué es lo que hay detrás de ese presupuesto? ¿Y qué es lo que hay detrás del pliego? Y esta planificación debe ser esencialmente flexible para adaptarnos a los cambios de escenario dentro del proceso de negociación colectiva. La flexibilidad es clave. La matriz de acuerdos para llegar a un presupuesto debe ser tal que podamos ajustarnos en distintos ítems con el objetivo de lograr cumplir ese presupuesto y, además de cumplir ese presupuesto, lograr relaciones que sean constructivas con el sindicato. Finalmente, ahora que sabemos qué no hacer al momento de negociar, concentrémonos en lo que se debe hacer. Antes que nada, se debe tener una perspectiva muy realista de sí mismo y de a quién represento. Segundo, es clave el análisis FODA. Todos lo conocemos. Desde la universidad hemos aprendido qué es lo que es un FODA. El hacerlo genera realismo en nosotros. Y la invitación es hacer el FODA de la otra parte. Si yo fuera la otra parte, ¿cómo pensaría que son mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades y mis amenazas? Cuando se genera el FODA, uno se da cuenta dónde están los puntos realmente débiles. Las fortalezas, conocerlas y aprovecharlas. Las cosas que hacemos bien. Las debilidades, identificarlas y poner metas realistas sobre esas debilidades. Detrás de todo conflicto hay una oportunidad. La manera en que yo gestiono ese conflicto hace que el conflicto sea negativo. La palabra conflicto genera un ambiente negativo, pero el conflicto también puede ser una oportunidad. Podemos salir todos ganadores. Y respecto a las amenazas, determinar aquellas materias flancos que son preocupantes y que pueden y qué podemos hacer para anticiparlo y mejorar la situación. Al descubrir las fortalezas, usarlas para superar nuestras debilidades y enfrentar las amenazas. Y considerar no solo lo que tenga la compañía, sino que nuestro conocimiento y destrezas son únicas. Por ejemplo, la que les decía, habilidad de saber escuchar atentamente a la otra parte, esta aptitud o actitud hacia organizar o analizar los problemas a fondo, pensarlos estratégicamente y capacidad para ser empático, tener cierto carisma. Me ha tocado participar de muchas negociaciones en que van estas personas que son el duro en la negociación, el malo. Ese duro, ese malo, a veces genera un ambiente confrontacional que es preciso evitar en la negociación. Ante un conflicto, solemos ver las amenazas que nos rodean antes que las oportunidades que nos están esperando. Esa amenaza de huelga, esa amenaza de llegar a los buenos oficios y estar al otro día con una votación de una huelga si es que no hay éxito en esos buenos oficios. Entonces, enfocarse solamente en la amenaza y dificultades limita mi creatividad. ¿Por qué? Porque me asusta. Entonces, las dos claves vuelvo a repasar para efectos de generar una negociación colectiva exitosa. Preparación exhaustiva y cultivar la confianza. Cultivar la confianza es a largo plazo, no es de corto plazo, pero las claves para cultivar la confianza son principalmente saber escuchar y entender a la otra parte para después ser escuchado. La confianza escasea hoy en nuestro país, especialmente en un contexto de una reforma laboral que no sabemos para dónde va en qué va a terminar, especialmente si queda en manos de los tribunales de justicia. Los jueces son personas humanas y también fallan en función de criterios. La dificultad en materia laboral, ahora esto como abogado les puedo decir, la dificultad en materia laboral es que se falla de acuerdo a lo que los
jueces consideran que es prudente, que es sano, que es justo, que es equitativo, a diferencia en un juicio civil o comercial en que el juez no puede fallar así. El juez tiene que fallar en función de los hechos y apegado a lo que estrictamente dice la ley. Entonces, si yo fallo de acuerdo a lo que mi prudencia me indica, en el fondo lo que estoy haciendo es fallar de acuerdo a lo que encuentro justo, equitativo. Y los jueces tienen sus particulares visiones del mundo y hay que respetarlas, y así son las reglas del juego en materia laboral. La Corte Suprema, como les comentaba, se ha inclinado en los últimos fallos, o sea, no en los últimos, de hace tiempo, en bastantes fallos en relación con que la huelga se puede hacer en cualquier momento, no solo en un proceso de negociación colectiva, que el reemplazo interno no debe y no puede hacerse. No sé si conocían eso, que el reemplazo interno no puede hacerse actualmente, aunque la legislación lo permite. Se las arregló la Corte Suprema para sacar un fallo que cuestionaba el reemplazo interno. Entonces, ¿cuál es la visión de futuro? La visión de futuro es que vamos a tener una legislación mal hecha, una legislación incompleta, que va a quedar entregada a la jurisprudencia. Entonces, ¿qué nos queda? Como ejecutivos, como empresarios, como encargados de relaciones laborales, como abogados de la empresa, saber negociar, no queda otra. Estamos permanentemente negociando y la clave es que esas negociaciones sean negociaciones constructivas. Me ha tocado participar de muchos procesos de negociación colectiva y mi impresión es que el éxito de esas negociaciones colectivas pasan por principalmente cuánto tiempo estamos en nuestras oficinas preparando adecuadamente ese proceso, más que cuánto tiempo gastamos en el desarrollo propiamente tal de la negociación colectiva. Esta generación de pensamiento estratégico hace que yo pueda anticipar qué es lo que me van a decir y cómo yo voy a contestar. Porque en ese proceso de abstracción, de desprendimiento de mi juicio, logro generar líneas de acción que son lo suficientemente claras frente a las distintas respuestas o las distintas inquietudes que me van a plantear en un proceso de negociación colectiva. Entonces, ahí solamente para terminar y redondear lo que también el presidente les dijo, no queda otra que cultivar relaciones de cooperación para el futuro. Y eso depende de nosotros. Hay otra parte, por supuesto, pero también depende de nosotros. Una gerencia general involucrada, un director involucrado, un encargado de relaciones laborales que construya relaciones permanentes con esos dirigentes sindicales y también con las bases, es la clave del éxito de una negociación colectiva. Entonces, con eso, si les he dejado un par de ideas, no olviden que la preparación exhaustiva es la clave del éxito de la negociación y que a través de la preparación exhaustiva podemos generar confianza precisamente para pasar de la confrontación a la cooperación en tiempos difíciles como son los que se nos vienen a partir de febrero. Y aquí un dato: evalúen los que tienen contratos colectivos que van a vencer después del comienzo de la implementación de la negociación colectiva, evalúen la posibilidad de anticipar esa negociación colectiva. En general, esto es una idea en general, no en particular. Cada uno sabe lo que pasa en su empresa, cada uno sabe lo que corresponde y no corresponde, pero en general esta preparación y esta confianza hay que generarla desde ahora. Hay que mirar ese empleado, ese trabajador, ese colaborador, una persona que nos puede aportar valor y no que destruye valor al interior de la compañía. Así que eso, espero haberles dejado algunas ideas para el desarrollo de sus próximas negociaciones y en particular de sus propias negociaciones colectivas. Muchas gracias. Gracias, presidente. Vamos a abrir un